Ah, sí. Pues para que te lo sepa, allá afuera hay unos coyotes que se comen a las niñas y les mastican las tripas así, mira. La noche del 1 de agosto de 2002, un hombre fue ingresado de urgencia al Hospital Santa Elena en la Ciudad de México. Su estado era crítico. Había sido encontrado inconsciente en su casa, con múltiples golpes en el cuerpo y una herida en la cabeza. Los paramédicos informaron que se trataba de un accidente doméstico. Pero pronto, las dudas comenzaron a surgir cuando se dieron cuenta de que este no era cualquier hombre. Su nombre era Roberto el Flaco Guzmán, una leyenda del cine mexicano, conocido por sus papeles en películas de comedia picaresca y producciones televisivas. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Fue un simple accidente o alguien quiso deshacerse de él? Acompáñanos en este recorrido por la vida y los últimos días del Flaco Guzmán. Un relato que nos llevará desde los reflectores del cine hasta los oscuros rincones de un misterio sin resolver. Roberto Guzmán Garza nació el 9 de noviembre de 1936 en Saltillo, Coahuila, México. Desde muy joven, sintió atracción por el mundo del espectáculo, pero su primer contacto con el entretenimiento no fue a través de la actuación, sino del baile. Su talento para la danza lo llevó a trabajar como bailarín en diversas producciones. Y en 1956 tuvo su debut en el cine con la película La locura del rock and roll. Aunque su papel fue pequeño, la experiencia lo marcó para siempre. Ahí descubrió que su verdadera pasión estaba en la actuación, pero abrirse camino en la industria no fue fácil. Durante varios años, alternó entre el teatro y pequeños papeles en el cine. Su gran oportunidad llegaría hasta la década de los 70, cuando el cine de ficheras se convirtió en un fenómeno en México. Para entender el éxito de Roberto Guzmán, es importante conocer el contexto en el que se dio. En los años 70 y 80, el cine de ficheras se convirtió en un género dominante en México. Este tipo de cine, influenciado por el teatro de revista, combinaba comedia, picardía y elementos eróticos. Sus historias giraban en torno a cabarets, mujeres voluptuosas y situaciones cómicas que, aunque simples, lograban llenar las salas de cine. Era un cine hecho para entretener, y Roberto Guzmán supo encontrar su lugar en él. Sus personajes solían ser cómicos, pícaros, pero también tenían una chispa de astucia y malicia que lo hicieron destacar. Compartió pantalla con grandes figuras del género, como Alfonso Sayas, Rafael Inclán y Lina Santos, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del cine de aquella época. Pero a diferencia de otros actores, que quedaron encasillados en ese tipo de papeles, Roberto demostró que podía hacer mucho más. Podía ser el amigo simpático y mujeriego, pero también el policía corrupto, el villano despiadado o el hombre de acción. Sus expresiones, su tono de voz y su presencia en pantalla lo hacían destacar en cualquier papel. A lo largo de su carrera, participó en 191 películas, dejando su marca en el cine mexicano con títulos como Traigan los vivos o muertos, El profeta Mimi, Mi amorcito de Suecia y Lágrimas de mi barrio. Pero el cine no fue su único terreno. También trabajó en telenovelas y series de televisión, demostrando que su talento no tenía límites. A pesar de su éxito en la industria, su vida personal no reflejaba la misma estabilidad. Detrás de la fama, había una historia mucho más complicada. Aunque Roberto Guzmán era un hombre reconocido y admirado en el mundo del espectáculo, su vida familiar era un tema del que poco se hablaba. Se sabe que estuvo casado y que tuvo 4 hijos, pero solo reconoció oficialmente a 2 de ellos. A pesar de esto, todos vivían juntos bajo el mismo techo. Con el tiempo, su relación con su familia se volvió cada vez más distante. Algunos creen que fue debido a su intensa carga de trabajo, ya que nunca dejó de actuar y siempre estaba involucrado en algún proyecto. Otros aseguran que su problema con el alcohol lo fue alejando poco a poco. Y es que, aunque su público nunca lo notó, Roberto Guzmán tenía una adicción que marcó gran parte de su vida. En el mundo del cine, especialmente en el cine de ficheras, era común ver a los actores disfrutar de fiestas y excesos. Pero en el caso de Roberto Guzmán, la situación se salió de control. Comenzó con tragos ocasionales en las grabaciones, pero con el tiempo, su dependencia al alcohol se hizo evidente para todos. El actor Manuel Flaco Ibáñez, quien compartió escena con él en varias producciones, reveló años después que Roberto tenía que grabar todas sus escenas antes de la 1 de la tarde,
porque después de esa hora, su estado de ebriedad hacía imposible que pudiera actuar. Algunos compañeros recordaban que, incluso en pleno rodaje, balbuceaba, se tambaleaba y en más de una ocasión se quedó dormido en el set. Su talento lo mantenía vigente en la industria, pero su estabilidad personal estaba en peligro. Y lo peor llegó en sus últimos años, porque aunque nunca dejó de trabajar, su comportamiento empezó a volverse errático. Personas cercanas a él notaron que parecía nervioso, inquieto, como si sintiera que algo malo estaba por ocurrir. Y luego, el 1 de agosto de 2002, ocurrió algo que nadie veía venir. Fue encontrado inconsciente en su casa, con múltiples hematomas en el cuerpo y un golpe en la cabeza. Los médicos dijeron que había sido un accidente, pero su familia no tardó en sospechar que la historia era mucho más oscura. Los últimos meses de Roberto Guzmán estuvieron marcados por un cambio evidente en su comportamiento. Quienes lo conocían de cerca notaron que algo en su actitud ya no era el mismo. Estaba más inquieto, más reservado, como si lo persiguiera una sombra invisible. Y entonces, el 1 de agosto de 2002, todo llegó a su desenlace. Ese día, el actor fue encontrado inconsciente en su casa y trasladado de urgencia al Hospital Santa Elena en la Ciudad de México. Los paramédicos que lo atendieron reportaron que había sufrido una caída en la bañera, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza y, como consecuencia, un infarto cerebral. Pero cuando los médicos revisaron su cuerpo, algo les llamó la atención. Además del golpe en la cabeza, Roberto tenía varios moretones en distintas partes del cuerpo. Los reportes indicaban que la causa de su estado era la caída, pero la cantidad de lesiones hacía que la explicación pareciera incompleta. ¿Cómo era posible que un simple resbalón le dejara tantos moretones? Las autoridades fueron notificadas por los médicos, pero pese a la evidencia, no se tomó ninguna acción inmediata. Mientras tanto, su familia recibía la noticia sin entender del todo lo que había ocurrido. Para ellos, algo no cuadraba. En los días siguientes, Roberto Guzmán permaneció en terapia intensiva. Su estado era crítico, pero los doctores aún tenían esperanzas de que podría recuperarse. Su hermana, Ana María Guzmán, incluso declaró a los medios el 5 de agosto que los médicos le aseguraban que su hermano estaba estable y que, con el tiempo, podría salir adelante. Su entorno comenzó a relajarse un poco. Amigos y familiares pudieron visitarlo en el hospital, convencidos de que su recuperación era cuestión de paciencia. Pero entonces, la noche del 9 de agosto, todo cambió. A las 9:30 p.m., los doctores informaron que Roberto Guzmán había fallecido a los 65 años de edad. La noticia golpeó con fuerza tanto a su familia como al medio artístico. Nadie esperaba un desenlace tan abrupto. Apenas unos días antes, los médicos hablaban de avances en su estado. ¿Cómo podía haber muerto tan de repente? La causa oficial de muerte se registró como infarto cerebral derivado del golpe en la cabeza. Pero, a medida que pasaban las horas, comenzaron a surgir preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Cuando su familia pudo ver su cuerpo, descubrieron algo que los dejó helados. Su aspecto no coincidía con el de alguien que había sufrido una simple caída en el baño. El golpe en la cabeza no parecía una herida normal, sino un hundimiento, como si hubiera sido causado por un objeto contundente. Además, había moretones en su torso, brazos y piernas. Las sospechas se intensificaron durante el velorio, cuando sus familiares se dieron cuenta de que tenía cortes en las orejas y en varias zonas de la cabeza. Esto solo aumentó su convencimiento de que algo más había ocurrido. ¿Cómo era posible que un accidente doméstico hubiera dejado tantas marcas en su cuerpo? Los médicos que lo atendieron en el hospital también tenían dudas. Fue por esta razón que notificaron a la policía sobre el estado del actor. Sin embargo, a pesar de este aviso, las autoridades no abrieron ninguna investigación formal. Todo se cerró con la explicación de un accidente, sin más preguntas, sin más indagaciones. La familia Guzmán no podía aceptar una conclusión tan apresurada. Algo no estaba bien. Y cuando empezaron a buscar respuestas, se encontraron con una pista que haría que sus sospechas crecieran aún más. Durante los últimos meses de su vida, Roberto Guzmán contaba con un asistente personal que lo acompañaba en sus grabaciones y con quien pasaba gran parte del tiempo. Era una figura clave en su entorno diario, alguien que conocía de cerca su rutina y su estado de ánimo. Pero tras el accidente ocurrió algo extraño. Esta persona desapareció sin dejar rastro. Ni la familia ni los amigos de Roberto pudieron localizarlo. No se presentó en el hospital.
no apareció en el funeral y nadie supo más de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Simple coincidencia o una huida intencional? La desaparición de este asistente solo sirvió para reforzar las sospechas de la familia. Si realmente se había tratado de un accidente, ¿por qué alguien tan cercano a Roberto Guzmán habría desaparecido justo en ese momento? La única forma de conocer la verdad era a través de una investigación formal. Pero, a pesar de las súplicas de su familia, la respuesta de las autoridades fue siempre la misma. El caso estaba cerrado. Después de la repentina muerte de Roberto Guzmán, su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México para realizarle la autopsia de rutina. Según los procedimientos legales, cualquier persona que fallezca en circunstancias sospechosas o poco claras debe ser examinada para determinar con precisión la causa de su muerte. Sin embargo, en este caso, los resultados de la autopsia no hicieron más que repetir la versión oficial. Infarto cerebral a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. No hubo menciones sobre las otras heridas en su cuerpo, ni indicios de que se realizaran estudios adicionales para esclarecer el origen de los hematomas. El 12 de agosto de 2002, 3 días después de su muerte, Roberto fue velado en la Ciudad de México. Durante 3 días enteros, familiares, amigos y colegas se despidieron de él en un evento lleno de nostalgia y tristeza. No solo se despedían del actor, sino de una época del cine mexicano, que con su partida parecía desvanecerse aún más. El día de su entierro, su familia organizó un homenaje especial. Entre los asistentes estuvieron grandes figuras del cine de ficheras y la comedia mexicana, como Alfonso Sayas y Rafael Inclán, quienes le brindaron una emotiva despedida. Durante varios minutos, el recinto se llenó con un largo aplauso, en honor a la trayectoria del hombre que había hecho reír a tantas generaciones. Finalmente, su cuerpo fue enterrado en el Panteón Mausoleos del Ángel, un cementerio en la Ciudad de México, donde descansan varias estrellas del cine y la televisión mexicana. Pero aunque su vida había llegado a su fin, el misterio de su muerte estaba lejos de resolverse. Para la familia Guzmán, la versión oficial nunca tuvo sentido. Desde el principio, insistieron en que las heridas de Roberto no eran compatibles con una simple caída y que la rapidez con la que se cerró el caso era sospechosa. Intentaron presionar a las autoridades para que reabrieran la investigación y se realizara una exhumación del cuerpo, con el fin de llevar a cabo una autopsia más detallada. Sin embargo, sus solicitudes nunca fueron atendidas. Lo que más inquietaba a la familia era la desaparición del asistente de Roberto, un hombre que había estado con él durante sus últimos meses de vida, pero que desapareció sin dejar rastro justo después de su muerte. Nadie supo más de él, ni siquiera los amigos más cercanos del actor. Con el tiempo, la familia de Roberto Guzmán fue perdiendo las esperanzas de obtener respuestas. Años después, en una entrevista, una de sus sobrinas admitió que ya no esperaban justicia, pero que el misterio de su muerte era algo que nunca habían podido superar. A pesar de las circunstancias de su muerte, Roberto el Flaco Guzmán dejó un legado imborrable en la historia del cine y la televisión mexicana. Su rostro sigue presente en cientos de películas, en repeticiones de series y en la memoria de quienes crecieron viéndolo en pantalla. Su familia también ha continuado su camino en la industria del entretenimiento. Nombres como Karina Duprés, Magda Karina y Claudia Guzmán, todas actrices y sobrinas del actor, han mantenido vivo el apellido Guzmán en el mundo del espectáculo. Aunque los años han pasado, su recuerdo sigue intacto entre quienes admiraron su trabajo. Y aunque nunca se esclarecieron las circunstancias de su fallecimiento, lo cierto es que su legado como actor es mucho más fuerte que el misterio de su muerte. ¿Conocías la historia del Flaco Guzmán? ¿Qué opinas sobre las hipótesis de su muerte? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video.